días. Qué gusto verles. Hoy no estuve con ustedes desde el inicio porque estaba en otra iglesia, pues compartiendo algo sobre el matrimonio en una boda. Así que por eso estoy aquí hasta este momento, hasta este tiempo. Y hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca del Sermón del Monte. Y hoy vamos a continuar la segunda parte de lo que empezamos la vez pasada acerca de los falsos maestros. Vamos con la segunda parte. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Qué bueno ver viejos rostros, no rostros viejos. Sí, veo dos personas por acá adelante. Qué bueno verlas. Ya al final les presentaremos. Una que viene de otra cultura. No, de esta cultura. Pero qué bueno. Y ayer vi una hermana, no alcancé a saludarla. La estoy mirando directamente. Venía del centro, creo que de su posgrado, durmiendo en el Transcaribe. Sí, le hice las señales y nada. Ayer fue el día. Bueno, Mateo capítulo 7 del 15 al 23. Abra su Biblia y prepárese porque el avión, como empezó de la vez pasada, se va a estremecer. Tal vez haya alguna turbulencia en el vuelo, así que abróchese bien los cinturones. No uno, sino 2 o 3 cinturones. Dice el texto bíblico en versión Reina Valera, Mateo 7, del 15 al 23, el título de la enseñanza: Cuídense de los lobos vestidos de oveja, parte 2. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire que es la segunda vez que dicen. Vamos a leer hasta el 23. Mateo 7, desde el 15 hasta el 23. Me volé el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Gracias, ese es uno de los principales. Y dice el 21, porque me volé el 20 ahora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y voy a leer otra versión un poco más clara. Esta puede escucharla. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos. Un árbol enfermo, frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. Así pues, por sus frutos los reconocerán. El árbol que no dé buenos frutos será cortado y echado al fuego. No basta decir Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor,
no hemos profetizado en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre. Y yo les declararé entonces, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que hacen mal. Señores, este texto es fuerte. A mí personalmente, me parece bastante dramático, porque tiene una tensión entre, como les explicaba la vez anterior, entre una persona que parece teológicamente estar bien, que predica la palabra del Señor, que habló con ahínco el mensaje de Dios, tanto así, cree en Jesús porque se ha basado en Él y dice en tu nombre, y en su nombre ha orado por personas que estaban enfermas y se han sanado. Endemoniados han sido libres. Milagros por doquier. Y cualquiera diría en medio de esa nube de cosas que hace, de dones que tiene, ese es el hombre de Dios. Y así se reconoce un hombre de Dios, porque predica, porque hay sanidades, milagros y todo. Pero el texto nos deja ver que eso no es así. Que por televisión puede haber toda clase de show. Que por televisión puedes predicar, o aquí puedes predicar y puede haber sanidades. Y eso no es lo que indica que tú seas de Dios. Lo que indica es los frutos. ¿Cómo está tu vida? Y tal vez ya algunos empiezan a pensar, hombre, yo conozco X o Y persona y tiene todo esto, pero su vida no corresponde. A eso va el texto. Cuando no corresponde o no hay correspondencia entre lo que vivimos y decimos, entre lo que predicamos y hacemos. Puede haber toda clase de dones, pero si al final no conducen a Cristo, no sirven. Puedes tener, mejor dicho, lanzar mensajes donde multitudes lleguen a los pies de Cristo llorando, pero si tu vida no llega al día final, el día del juicio, como dice ahí, ante las puertas de Dios, ante su presencia, y no puedes entrar, grave. Este texto es para examinarnos. El domingo pasado empezamos a estudiar este texto, esos mismos versículos, y podemos resumir que en el Antiguo Testamento, citaré lo que dije la vez pasada y lo que dice un teólogo, Luis Alonso Schocker, los falsos profetas en el Antiguo Testamento fueron la pesadilla de los verdaderos profetas. Así como en el Nuevo Testamento los falsos maestros y profetas de los maestros buenos de esa época. Pero así como en esta época, esos líderes, pastores, hermanos, o como quiera llamarlo, hasta apóstoles, como quiera llamar, son la pesadilla de los que hacen las cosas bien. Porque por uno pagan todos. Eso pasa. Y les decía, no es cuestión de lo que sabes, no es cuestión de lo que sabemos, es cuestión de lo que poco que sepamos o mucho lo vivamos. ¿Cómo estamos con eso, iglesia? ¿Cuánto sabe esta iglesia? ¿Cuánto sabes tú que te has instruido? Los que han estudiado el libro Apocalipsis, panorama bíblico, los que han trabajado en la ruta expositiva, viendo todo lo que tiene que ver con la exégesis, la hermenéutica y eso. ¿Y de qué sirve eso? Si vemos a un hermano pasar necesidad y no hacemos nada. ¿Y de qué sirve eso? Si vemos a alguien que necesita oración y no oramos por él. Si vemos a alguien que está afligido y no le damos un abrazo. ¿De qué sirve tanto conocimiento? El texto tiene 3 partes definidas, le decía la vez pasada. Primero, la advertencia. Guárdense, cuídense, o así de forma más bonita,
ojo con los falsos profetas, guárdense de ellos. Está en la primera parte del versículo 15. Pero después vienen las dos ilustraciones, versículo 15b al 20. Cómo actúan y cómo reconocerlo. Lobo disfrazado de oveja y el árbol bueno y el árbol malo. Y por último, llega a la parte más fuerte, que es la que trataremos hoy. El fin del falso profeta, que es el juicio y la destrucción. Pero hoy no lo vamos a ver tanto como ellos, sino que mejor mirémonos primero nosotros. Porque tal vez nuestra actitud, nuestro comportamiento, sí sea como el de un falso profeta. Tal vez, amados hermanos, no recordamos que a veces tenemos actitudes que se parecen a la de un falso profeta. El Sermón del Monte tiene 3 formas en que empieza a concluir. La primera es: escoge una puerta y un camino por donde vas a transitar. ¿Y cuál es la sugerencia de Mateo que nos dice que habla Jesús? Es el camino angosto, la puerta estrecha. Pero lo segundo, tengan cuidado con los que vienen disfrazados de oveja. Y la tercera, obedece mis preceptos y tu vida será como si planearas bien antes de construir, que es la analogía de la casa sobre la roca. Hermanos, la única puerta que lleva al cielo es estrecha y el único camino es Cristo, es angosto. No trates de volarte por otro lado. Hay 2 grandes peligros en el texto de hoy. Del 15 al 22, ojo con los que nos quieren engañar. Pero del 21 al 23, ojo con el autoengaño. Porque a veces nos autoengañamos. A veces estamos pendientes del que nos quiere engañar. Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos creemos nuestras mentiras. Y vivimos, como dice aquel filósofo, en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Hermanos, y como diría el otro filósofo mexicano, pero habrá que llorar y llorar. Así que, ojo, cuando otros quieren engañarte, pero ojo, si tú vas a caer en el autoengaño. Es un texto muy fuerte. El día del juicio final es aquel al que se alude en este texto. Y en ese día muchas, ojo con la palabra que usa ahí el escritor, muchas personas, muchos creyentes religiosos que aparentemente se guardaron para Dios, que hablaban y predicaban de Jesús, que iban los domingos al culto, que alzaban sus manos porque no tenían fuerza y la levantaban porque tenían 1000 problemas, que trabajaban en ministerios, que iban de misiones a otras ciudades, a otros países, que eran conocidos por cómo oraban, que eran reconocidos por su ministerio, que eran famosos porque escribieron libros. Esos famosos por sus grupos de oración, por sus grupos de estudio bíblico, escucharán una sentencia que ningún oído querría escuchar. El veredicto más fuerte de la historia de la existencia humana. El versículo 23. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que uno nunca quisiese escuchar. Nunca. Estas personas, estos hermanitos, no seguían a la religión de esa época, el judaísmo, de donde sale el cristianismo. No seguían el budismo, ni el confucianismo, o catolicismo, o testigos de Jehová, o mormones. No seguían alguna secta rara. No seguían adoradores de Satán. No.
seguían a Jesús, seguían a Cristo. Ellos seguían a Jesús y aparentemente eran miembros de la iglesia, eran reconocidos, profesaban a Cristo, lo profesaban. Sus actividades iban enfocadas hacia todo lo que involucraba un ministerio cristiano. Pero con todo y eso, fueron condenados. No se escaparon del juicio de condenación eterna. Este texto se hace relevante hoy en medio de una iglesia que se ha dejado vislumbrar por predicadores superanimados o superintelectuales, por predicadores electrizantes, por el afán de tener sanidad física y económica instantánea. Y no digo que sea malo pedir por eso, está bien pedir. El problema es que ese sea la prioridad. Estamos llenos hoy por un fervor religiosamente presuroso al sentir. Pues si no sentí nada en el servicio, esa iglesia está muerta. El servicio estuvo malo. La alabanza, qué desastre. Estamos acostumbrados a los espectáculos milagrosamente vistosos, donde la música sentimental debe acompañar la predicación de quien está al frente para que se sienta la unción. Y parece que con esas expectativas venimos al culto, porque hoy eso se ha vuelto el referente o el estándar. Y no venimos a revisarnos a través de la palabra para reconciliarnos con el Señor. O no venimos, no importando que aquí haya una guacharaca, a alabar al Señor al son costeño, sino que esperamos piano, guitarra, violines. ¿Y qué si no tuviésemos nada de eso? ¿Cómo adoraríamos al Señor? El confort se ha vuelto el estilo de vida eclesial, donde necesitamos toda clase de comodidades para poder captar el mensaje del Señor, porque lo demás me distrae. Y esto me trae a memoria el texto de Nehemías, donde desde temprano hasta la noche hay un hombre compartiendo la palabra. Hay niños de pecho hasta ancianos. Y parece que no se ven los distractores. Todo el mundo feliz. Y en medio del calor del día, en un espacio abierto. Hermanos, el texto se hace relevante hoy en medio de un público que exige cantos hermosos y escuchar un grupo de alabanza perfecto, donde ellos cantan y el pueblo se calla, o donde uno no puede escuchar su propia voz y no sabe qué está diciendo, si estamos cantando bien para el Señor. Y me refiero no tanto a cómo nos sale la voz, sino el sentir la comunidad, cómo todos adoran. ¿Acaso no es precioso cuando nos escuchamos las voces de unos y otros cantando Santo, Santo, Señor de gloria y majestad? Toda la iglesia una voz. ¿No es precioso eso? Pero hoy preferimos escuchar al grupo. Preferimos que ellos toquen, pues es un concierto para el Señor. Y bajo la excusa, a lo mejor para Cristo, nos vamos alejando. Y pensamos que lo técnicamente perfecto, buscando el texto que dice, hacedlo bien. Si vas a tocar, es la excusa perfecta. Pero nos olvidamos que la hora es, la hora viene, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Y obviamente, los que están en el ejercicio de tocar tienen que hacerlo bien.
pero a veces nos vislumbramos con eso. Nos deleitamos y deseamos cantar, pero en medio de tanto bullicio, de usar el WhatsApp en la casa, nos desconectamos de la presencia de Dios. Nos perdemos y nos vamos. En medio de la televisión, de la novela de mediodía o del noticiero de mediodía, se nos olvida el tiempo para estar con Cristo. En medio de los afanes del trabajo, de los oficios, de pagar las cosas o aún de venir a servir aquí a la iglesia, nos afanamos y ni oramos. Venimos sin hacer el devocional al culto, a no ser que tú lo hagas de noche, pero si lo has propuesto hacerlo temprano. No, es que voy a servir al Señor y hago mi devocional junto con toda la congregación. No sé, ya tú me dirás, si te parece bien, listo. Tú me dirás. Hermanos, hoy queremos la conexión con el show, la magia del apóstol, la magia de aquel pastor. Hoy preferimos colocar antes de versículos bíblicos frases con fotos de nuestros predicadores favoritos. Y no es que esté mal, pero si realmente eso es lo único que sale de ti, sin hacer una reflexión propia de lo que Dios te está tratando, no digo que esté mal que lo postee, pero por lo menos postea algo que salga de tu encuentro con Dios. No saques algo sin haber tenido un encuentro con Dios. Si Dios te habló a través de eso y hay algo que Dios te movió a decir o a pensar o a hacer, a reflexionar, ponlo. Pero si lo quieres poner solo porque se ve bonito y te llamó la atención, eso es metal que resuena, címbalo que retiñe. Hermanos, las infraestructuras físicas también nos están llamando la atención. Las catedrales de cristal que luego quedan vacías, para poder mostrar lo bendecido, prosperado y en victoria que estamos. Si en realidad estamos preocupados por nuestra relación con el Todopoderoso y por el destino de nuestras almas, entonces revisémonos a la luz de estos tres versículos, 21, 22 y 23. El 21 empieza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La cuestión aquí es que no es un grupo pequeño. Dice en el 22, muchos me dirán en aquel día. Es un grupo grande y significativo que en aquel día, el día final, se llevarán la peor de las sorpresas, el fake más grande. Se llevarán, no es una broma, se llevarán la sorpresa del año, del siglo. Aquí no entras porque no eres de los míos. Es una multitud que descubrirá que no andaban en la puerta estrecha por el camino angosto. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que eso suceda? O tú te puedes estar preguntando, ¿será que me está pasando eso a mí? Pues entendemos que muchos rechazan abiertamente a Cristo. Hay muchos que dicen abiertamente, yo soy ateo, no creo. Pero ¿cómo entender a aquellos que dicen, yo soy de Cristo y se pierden? ¿Cómo entender eso? Parece entonces que muchos dentro de la iglesia tenemos un autoconvencimiento de que somos del pueblo de Dios y realmente no lo somos. Probablemente eso estaba sucediendo, y es seguro. El texto tiene ese sabor, gente autoengañada. ¿Cómo puedo estar seguro que no soy uno de esos? Esto literalmente es una pregunta de vida o muerte eterna. Primero, hermanos,
hay una base sobre la cual descansan ellos para creer que están en el Señor. Todos ellos pensaban que eran cristianos, que eran genuinos y que iban a la presencia del Señor. Ellos construyeron un edificio en cimientos falsos. Mejor dicho, ellos tenían una forma de creer en el Evangelio que aparentemente era buena. Su confesión de fe estaba clara: Jesús es el Señor. Y el texto nos deja ver que no se trata de decirle a Jesús Señor. Pero ahora uno dice, pero si hay otros versículos de la Biblia que expresan: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, etcétera, etcétera, serás salvo. Y dice confiesas. Entonces no es decirlo de boca, es decirlo con el corazón, con el alma, con la mente, con el cuerpo, con todas las fuerzas. Es decir, la traducción es que todo tu ser crea que Él es el Señor, no que lo digas de labios para afuera. No se trata de decir Señor, Señor, porque ellos confesaron que Jesús lo era y no funcionó. La palabra usada ahí es la que en el Antiguo Testamento, oh Adonai, que se utiliza para decir Jehová, el dueño de todo, el gobernador, el soberano, el dueño absoluto, aquel que gobierna. Es decir, ellos están conscientes que Jesús es el prometido desde el Antiguo Testamento y por eso utilizan la misma palabra. Hermanos, Mateo 7 de a ver que lo reconocían como el Hijo de Dios. Y aquí, ¿cuántos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el Todopoderoso? Que vendrá por segunda vez, que vino por primera vez. Ellos creían todo eso. Ellos estaban seguros de eso. Pero estaban en un autoengaño. Hermanos, ellos se sentían seguros. Ellos se sentían tan seguros que cuando dice en aquel día, le dijeron, oye, pero si le alegaron, pero si nosotros hicimos esto, lo otro. Y eso nos deja ver que no se alega con obras, se alega con vida transformada, por haber nacido de nuevo, por el Espíritu de Dios, por predicar su palabra, pero por vivirla. Eso sí es la entrada, cuando entramos por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Dos frases que escribí la semana pasada nos dejan ver lo peligroso de este autoengaño, de pensar que se trata de conocimiento. Y la primera es, qué peligroso es pensar que el conocimiento teológico o la búsqueda de este significa madurez espiritual. Tú puedes saber toda la Biblia, puedes saber toda su interpretación, superar a los grandes escritores, hacer un mejor comentario que cualquiera de los comentaristas bíblicos, hacer el mejor libro de devocionales que Spurgeon quisiera decir, wow, yo quisiera hacer un devocional contigo. No, señores, que sepas no significa que estés maduro. Y la segunda frase, dominar 1.000.000 de verdades de la Biblia no significa que ella me domine 1.000.000 de veces. Puedes saber lo que quieras, pero si no hay vida, estamos muertos. Así suene bobo y obvio. Una comprensión intelectual de la palabra de Dios no es suficiente. Hay que ser transformados, renovados y llevados por el Espíritu de Dios hacia Cristo. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios?
¿Crees que Cristo es el camino y la verdad y la vida? ¿Crees que solo a través de Jesús hay salvación? Pues hermanos, ellos también lo creían. Y hay otro texto que nos dice, los demonios creen y tiemblan, pero no se salvan. Entonces, ¿a qué tipo de creer nos referimos? A creer nuevamente con el corazón. Así no será autoengaño. ¿Tú crees que Dios es uno? El versículo dice, los demonios creen y tiemblan. No es suficiente la ortodoxia, lo que sabes, lo que crees, tu conjunto de doctrinas, porque el enemigo también sabe acerca de Jesús. Y en muchos textos del Evangelio aparece demonios diciéndole, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Les reprende. Hermanos, estas personas hablaban también con un sentimiento. Eso de decir, Señor, Señor, es el énfasis importante de este texto. Tiene implicaciones como del anhelo fervoroso, de un anhelo por decir, eres el Señor. Pero si revisan otros textos en la Escritura, cuando se repite nombres, Abraham, Abraham, para como un llamado. Cuando le dice a Marta, 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 afanada y turbada está. A Jacob, cuando va a ver a José, Jacob, Jacob. Tiene sus implicaciones. Hermanos, si lloramos en el culto y nos caemos en el culto y saltamos en el culto, después de saltar, vivamos en santidad. Después de gritar y llorar, vivamos en santidad. Después de levantarnos de la caída, vivamos en santidad. Porque esas manifestaciones, al igual que el predicar, el saber, que los milagros y todo, no son el factor determinante. La repetición del nombre que hemos visto implica proximidad, cercanía. Pero como contraste, el texto de haber algo, Señor, Señor, pero él le dice, apartaos, lejos de mí. Es un contraste fuerte. Ellos creen que están cerca, pero Jesús los ve como son, están lejísimos. Y una vez pasada esta vida, ya no hay otra oportunidad. Estas personas descansan en sus actividades para el Señor, en sus capacidades ministeriales, en todo lo que hacen por la liturgia del culto o lo que religiosamente es correcto. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, viene la parte litúrgica, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no es suficiente para el día final. Eso no, literalmente, no vale. En el día del juicio, muchos pensarán que eran realmente cristianos o que eran de la iglesia, pero en realidad no lo eran. Y muchos otros que uno dice, ese no debe ser de la iglesia, nos daremos cuenta que sí hace parte de la iglesia. Nos llevaremos toda clase de sorpresas. En realidad, hermanos, se darán cuenta que no lo eran. Y ellos interpelarán. Ellos querrán decir, pero si lo hicimos. Y eso no sirve. Se puede hablar en el nombre del Señor y aún así no ser del Señor. Ejemplo, Balaam en el Antiguo Testamento. Lo llevaron para maldecir y no pudo. Terminó dando bendición
pero el Nuevo Testamento lo trata como un falso. Así que no es garantía que bendigas, no es garantía escuchar a alguien que pase su mano y diga, benditos sean. No es garantía, hermanos. Ese día final, como les dije, nos encontraremos con muchas sorpresas. No sé si de pronto hoy tú te sientas como autotitulado profeta del Señor, apóstol de Cristo, pastor de las naciones, siervo valiente y esforzado de Dios. Está bien, vale, si te consideras, pero mejor si Dios lo considera igual. Si no concuerda las cosas, bajémonos de la nube y sirvamos a Dios. Mejor ser siervo de Dios que cualquier otra cosa. Hermanos, todo esto es un llamado de atención para árbol de vida para las naciones. Porque aquí hemos estudiado mucho la palabra. ¿O no? Hemos estudiado y bastante. Hemos traído teólogos y reconocidos desde Estados Unidos, escritores de libros, han predicado en este púlpito. Del Seminario Bíblico de Colombia han venido acá. Pero ¿qué hacemos con todo eso? Comemos, hemos masticado y va a la letrina. ¿O qué? Mateo 24, en su final, nos deja ver que vendrán falsos cristos y engañarán. ¿Y qué señales harán? Señales grandes. Yo sé que hoy, para nosotros, el estándar es que el predicador se vea bien vestido, con su buena corbata, con su iglesia con aire, gigante. Que cuando él hable, la gente se estremezca. Pero el estándar de Dios no es así. Y tampoco quiero decir que si eso pasa, sea que él esté mal, no. Dios también actúa de una multiforme o un sinnúmero de maneras que lo puede hacer. Pero el problema es guiarnos por ese estándar. Tal vez tú que has predicado en algún lugar o le has compartido a alguna persona, te has considerado pequeño, porque el estándar de hoy es que tienen que verse los milagros. Tal vez tú has orado por un enfermo y esa persona no se ha caído. Y tú dices, vea usted, Dios no me usa. Tal vez has orado y no has visto la sanidad enseguida. Y viene otra persona y se sanó de una. Y tú, oye, pero ¿por qué con él sí, conmigo no? No te desanimes, porque Cristo también, cuando estuvo en su tierra, para que ustedes lo sepan, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Pero también, a veces, Dios, en su sabiduría, va a hacer que espere un tiempo la persona. Pero también debes saber que Dios te puede usar no solo de esas maneras, sino de la mejor de todas, llevando su mensaje, que es reconciliación.
hemos orado, y a mí he orado por gente que ha estado enferma hasta de cáncer, se ha sanado y luego se han apartado. Ahí lo que más servía era que se acercaran a Cristo. No hay nada mejor que predicar el mensaje del Evangelio y dejar que las señales sigan. No, llevar las señales para que el Evangelio siga. Yo sé que hoy la gente cree más en toda clase de señales que en la misma palabra del Señor. Pero usted siga la palabra de Dios, predique el mensaje de Dios, que en aquel día ya veremos lo que pasa. Cuando los 70 regresaron con gozo, ellos dijeron: Señor, en tu nombre los endemoniados quedan libres, la gente se sana, los paralíticos saltan. Y Jesús le dice: alégrense no de eso, sino que vuestro nombre esté en el libro de la vida, así como Mateo 7. Ese día ellos estaban felices por los milagros, pero qué tristeza que no pudieron entrar porque su nombre no estaba en el libro de la vida. Es accesorial o son señales que siguen, todo ese tipo de cosas. Lo que interesa es que hayamos nacido de nuevo y que busquemos reconciliar a otros con el Padre. Predica, y si no se convierte, ya has sembrado la semilla. En algún momento, como diría Pablo, uno sembró, el otro cosechó, así, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer y más. Usted no se preocupe si lo llamaron a orar y no pasó nada. Lo más probable es que Dios sí haya actuado y tal vez usted esperaba una manifestación externa. Pero he conocido muchas personas, he orado, yo pienso, no pasó nada, o he mandado una palabra, pienso, tal vez no pasó nada, y después, a los días, a los meses, o a veces al año, he dicho: oiga, pastor, lo que me dijo tal vez, así sea, sí, era de Dios. A veces el fruto no es inmediato. El problema de esta cultura es que quiere ver todo ya. Y como suelo decirle ese ejemplo, es como el joven que le dice a Dios: Señor, dame paciencia, pero ya. De eso no se trata. Esa no es la manera. ¿En qué se equivocaron? ¿O dónde estaba el error de esos? El error de ellos no estaba contenido en la fórmula de predicar de Jesús, en su confesión de fe. No, ellos creían. El problema estaba en la falta de coherencia entre lo que predicaban y lo que vivían. Es decir, ellos no eran creyentes. La crítica no es por el contenido. La crítica es porque no daban buen fruto. Y no dar fruto, buen fruto, es símbolo de seguir una fe errada. Es símbolo de seguir el camino ancho. Romanos 10:8, del 8 dice: mas dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, y miren lo que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, el proceso de justificación, donde los pecados que te eran imputados pasan a Cristo, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice:
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si crees de todo corazón y lo que manifiesta tu boca viene de lo que has creído de corazón, no serás avergonzado como esos que ahí aparecen en el día del juicio. Eso fue lo que les pasó. Quedaron en vergüenza. Tal vez hoy conocemos a algún hermano, hermana, amigo, amiga, familiar, que digamos, sus actos no coordinan con la fe que profesa. El llamado es como el buen atalaya, devolverlo al camino, llamarle la atención, pero mucho ojo con un buen juicio, porque con el juicio con que medimos, seremos medidos. Decir que creemos en el Señor de labios para afuera no es suficiente. Hay que hacer su voluntad. Y eso es lo que apunta el texto. Frutos. Frutos. Una cosa era lo que decían y otra lo que hacían. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Si Cristo es nuestro Señor, Él debe determinar nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos. Si decimos Señor, Señor, ¿por qué entonces hablamos con palabras ásperas al cónyuge? ¿Por qué entonces hablamos con palabras ásperas a nuestros hermanos? ¿Por qué le mentimos al compañero de trabajo? ¿Por qué a la primera oportunidad partimos la papaya? Así dicen. Hermanos, ¿por qué si Cristo nos perdonó, nos portamos como los falsos maestros que no perdonan? Empezamos este viernes y los que vienen seguiremos con una serie de enseñanzas. Son 6. La cátedra del perdón y la reconciliación. Y está basado en hechos históricos de la memoria nacional junto con hechos actuales de la memoria cartagenera, llevados también al contexto de la Escritura y de lo que ha pasado en esta iglesia. La cátedra del perdón y la reconciliación. ¿Será que en medio de este posconflicto y en medio de un mundo de posverdad, como les pasó a esos señores, será que no nos atrevemos a perdonar? ¿Será que si hoy esto se llena de personas que fueron actores del conflicto y que se han arrepentido, los vamos a mirar iguales que cualquier otro hermano si han nacido de nuevo? ¿Será que si entre ellos hay alguien que me victimizó, voy a decirle, Señor, ¿tú por qué lo tienes aquí en el reino de Dios? Sácalo de aquí, mándalo para las tinieblas? Y puede que a veces den ganas, de decirlo y expresarlo, pero eso no es una actitud de un creyente. El creyente verdadero sabe que su vida ha sido crucificada, que su carne ha sido crucificada y que no lucha ahora con sus propias fuerzas. Yo te invito a vivir con las fuerzas del Señor. Ahí verás su victoria. Ahí no estarás viviendo en el autoengaño. ¿Sabes qué es someter tus deseos a la voluntad de Dios? Cuando debes cuidar tu templo, tu cuerpo, y sabes que no puedes comer azúcar o cosas dulces así, y te las comes. Que sabes que tienes problemas de colesterol o de taponamiento de arterias, y sigues comiendo chicharrón.
¿Sabes que necesitas descansar y sigue en lo mismo? Hermanos, qué texto tan fuerte. Si tus deseos no los sometes a la voluntad de Dios y si no sientes esas ganas de hacerlo, entonces no eres del redil. Así suene trágico. Pero si hoy estás aquí porque has sentido una viva necesidad por el Señor, eres del redil. Y primera de Juan 2:3 dice, y en esto hemos conocido, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él, por los frutos. Pero si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Ese mismo texto dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Busque siempre primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí tiene la prueba, por lo que tú das de fruto o lo que yo doy. Ahora la pregunta, ¿estamos realmente dispuestos a dejarnos direccionar por él? Eso lo sabes tú. La palabra final del texto, y con esto concluyo, es maldad. Apartaos de mí. Literalmente lo que significa eso es transgresión. Es decir, hicieron lo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto ahí al final. Me llama la atención. El texto empieza por un no todo. Empieza por un no y termina en maldad. Si hay un texto trágico es ese. No, maldad. Amados hermanos, mientras venía en el taxi, camino, colocaron una canción que ilustra lo que pasó. Dice, ¿cómo da vueltas la vida? Anoté algunos pedazos, no pude anotar todo. ¿Cómo camina el reloj? ¿Cómo la gente cambió? Amados hermanos, y daba el ejemplo de una niña que era pura, que era novia del que estaba cantando, y ella siempre se mantuvo, iba a la iglesia siempre, y dice que se persinaba, todo eso. Pero al final terminó casada 4 veces y con el actual estaba divorciado. Hermanos, no es garantía que usted hable y diga, yo soy de Jesús. La garantía real es que si usted es de Jesús, sus frutos lo delatan. Examinémonos. Yo tengo que examinarme todavía más. Han sido 2 semanas de examen si realmente soy o no soy. Ay, qué pastor tan... No, hay que examinarse cada día a la luz de Cristo. Los que no se someten al gobierno de Cristo en la tierra no estarán en su reino en la vida venidera. Una cosa es saber de Jesús y otra es ser de Jesús. Señor, gracias por esta oportunidad tan bella de examinarnos a la luz de tu